Alfredo Luis Secchi. Nació en Firmat el 21 de marzo de 1951 y en 1972 en Quilmes se graduó en Relaciones Públicas. Colaborador de La Vanguardia, El Correo de Firmat y Radio Firmat, representando a esta emisora fue uno de los 3 periodistas del interior del país acreditado donde se llevó a cabo el juicio contra las 3 primeras juntas militares de la dictadura, cubriendo en directo sus más importantes sesiones. Escritor, historiador, escritor de 16 libros y muchos más escritos e investigaciones, damos fe. Y en 1991-2007 fue diputado provincial, socialista, y la verdad que a veces uno piensa en la figura del diputado como alguien muy lejano, y bueno, hoy lo tenemos acá en toda su generosidad y asimismo como compañera, hoy desde el lugar que me toca, como concejal de la ciudad de Firmat, representando el socialismo, muy contenta de poder tener este referente, porque es una persona de buenos valores, es una persona de muchos saberes y es una persona que está acá para inspirarnos. Con ustedes, Alfredo Luis Secchi. Y que me otorguen esta responsabilidad de conversar con ustedes, de enriquecernos mutuamente con información histórica, pero siempre pensando en 2 cuestiones, a mi criterio, muy fundamentales cuando arribamos a la cuestión histórica. Primero, rendir tributo a los que sembraron antes que nosotros. Me parece que es de hijos agradecidos reconocer lo que han hecho los antepasados. Y en segundo lugar, que lo que podamos conversar de alguna manera nos ayude a comprender el presente y a apostar a un futuro que no lo vemos muy claramente, ¿no? Una charla parecida a esta hicimos hace 2 o 3 meses atrás en Chañar Ladeado, y luego en el tema de las preguntas alguien me preguntó por la educación. ¿No cree usted que con educación se supera? Y sí, mi amigo, con educación se supera esto y mucho más. Lo que pasa es que hay que generar políticas públicas para que la educación sea emancipadora y no doblegue a los futuros ciudadanos, porque si de entrada los convencemos a los chicos que esto no tiene solución, si de entrada lo convencemos a los chicos que no hay que participar, bueno, esos chicos cuando sean ciudadanos y tengan que ejercer sus derechos, no van a conocer sus derechos, no van a saber por lo tanto cómo defenderlos, y así se ennegrece más el panorama del país. Así que dicho esto, les quiero decir que muy difícilmente un suceso pueda tener connotación histórica. Generalmente lo que tiene connotación histórica es el proceso, cuando hay un antes, cuando hay un durante y cuando hay un después. De manera tal que si nosotros lo enfocamos desde este punto de vista, podríamos coincidir de que tendríamos que hablar en algunos flash, no quisiera que extenderme mucho en esto, pero en algunos flash de la tenencia de la tierra, de la inmigración, y para luego llegar al grito de Alcorta, e inclusive un poquito más. Si acordamos eso, les comento de la generosidad que tenían los reyes antaño de dar tierras en miles y miles de hectáreas para pagar deudas o servicios militares o el cuidado de la frontera en el caso del rey de España. Y digo esto porque nosotros en esta lonja en que estamos estuvimos dentro de lo que podría ser la Merced de Arrascaeta. La Merced de Arrascaeta tenía 1 millón de hectáreas dada en concesión graciosa por el rey de España a don Arrascaeta para pagar los servicios bélicos prestados. Y si ustedes se imaginan un rectángulo vertical en nuestra zona con ángulo inferior en Melincué, terminaba casi en Río Cuarto. Eran 1 millón de hectáreas. Mire qué generoso que eran los reyes de antaño. Esta costumbre o este hábito fue seguido después de 1816, cuando logramos la independencia. El primer gobierno patrio continuó con la dación de tierra supuestamente en pago a servicios militares. Y digo supuestamente porque ya van a ver el despilfarro de tierra pública que hubo, y que, oh casualidad, caía siempre en las mismas manos.
Esto lleva a Sarmiento, siendo presidente, a quejarse un poco y a pedir una especie de disculpa al pueblo argentino, porque no podía acelerar el progreso del país por culpa, decía, de la arcaica concepción que tienen las 300 familias dueñas de los 10 millones de las 10 millones de hectáreas de la pampa húmeda argentina. Eran estas familias que vivían 6 meses de verano en Buenos Aires y 6 meses de verano en París. Si ustedes dividen las 10 millones de hectáreas de la pampa húmeda argentina por las 300 familias, le da nada más y nada menos que 33.000 hectáreas por barba. Imagínense ustedes, nosotros en Firmat tenemos un distrito de 23.000 hectáreas. Ustedes acá deben andar más o menos en lo mismo, 22, 23, 24.000 hectáreas. ¿Qué hubiera sido de los Quirquinchos si una sola familia hubiera sido históricamente dueña del distrito Los Quirquinchos? Evidentemente el progreso de la localidad hubiera sido mucho más lento, las arbitrariedades cometidas por el desnivel de poder social, político y económico hubieran sido monumentales, ¿no? Y en la provincia de Santa Fe, esa queja que tenía Sarmiento a nivel nacional se replicaba totalmente. En 1870, la provincia de Santa Fe tiene 13 millones de hectáreas. El 50% de estas 13 millones de hectáreas estaban en manos públicas, eran de la provincia de Santa Fe. Miren si se podrían haber utilizado para cosas, ¿no? Sin embargo, 20 años después, en 1890, de ese 50% de tierra no quedaba ni el 5%. ¿Qué había pasado? Y había pasado que en parte fue dación de pago, en parte fue dación de tierra para colonizar, y en parte fueron tráfico de influencia, fueron acomodos. Y 40 años después, 11 familias o empresas eran dueñas del 25% del territorio de la provincia de Santa Fe. Entre esas empresas, a la cabeza estaba la Forestal, en el norte de la provincia, y dentro de las familias que habían sido beneficiadas con este despilfarro de tierra pública, estaba Álzaga, Iturraspe, Dodero, Anchorena, Pini, Astengo, Mayoraz, Frías, Cernadas y Juan Fuentes. Paralelamente a esto, había una preocupación dentro de lo que podríamos llamar los terratenientes o la oligarquía argentina de entonces, y era cómo insertar al gaucho en el proceso económico. El gaucho o los pueblos originarios tienen ante la imagen de los gringos que vinieron a poblar Argentina la imagen de vagos o irresponsables o despreocupados. Bueno, generalmente nadie aprende lo que no necesita. El gaucho tenía toda la pampa húmeda argentina a su disposición. No necesitaba aprender a sembrar, a recolectar, a criar animales de granja y demás. Entonces, ¿qué inventó esa oligarquía argentina? Una relación laboral compulsiva que se conoce con el nombre del conchavo, que por un lado era similar a la relación del siervo en Europa. El siervo era parte de la tierra, o sea que se vendía la tierra en Europa y junto con la tierra se vendía el siervo. Aquí no llegamos a ese extremo, pero era parecido. Cuando un estanciero contrataba a un trabajador bajo este sistema del conchavo, le sacaba el documento y le entregaba lo que se llamaba papeleta del conchavo, que era una especie de certificado que trabajaba con él. Pero paralelamente a esto, se le daba a la policía y se le daba al ejército la facultad de que si alguien no tenía esa papeleta del conchavo, era arrestado e ingresado al arma de prepo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de abaratar costos. Llega un momento en que entienden los dueños del poder económico, que generalmente están identificados con el poder político cuando no son lo mismo, entienden que
era muy costoso en tiempo, en años, transmitir esta especie de aprendizaje para que el gaucho o los integrantes de los pueblos originarios se convirtieran al sistema económico vigente. Y que era mucho más barato importar esa mano de obra ya capacitada en Europa y que no solamente estaba capacitada, sino que vivía diariamente. En el caso de los productores agropecuarios, eran ellos los que producían en Europa, ¿no? Y se abre lo que podría ser la importación de mano de obra, la famosa inmigración. En una cantidad tan grande que en 1900 Argentina tenía 6 millones de habitantes y los inmigrantes eran 3.400.000. O sea que era superior la cantidad de inmigrantes que la población nativa argentina. 26% eran de España, 56% de Italia. En Santa Fe, en el caso de nuestra provincia, entre 1887 y el censo de 1995, pasamos de 220.000 habitantes a 405.000, o sea, prácticamente se duplica, con un mismo porcentaje o parecido, 50% de Italia, 20% de España, y el 56% de todos esos habitantes vivían del campo, eran productores agropecuarios. Cuando digo vivía del campo, solamente el 25-28% eran propietarios, el resto eran arrendatarios. ¿Cómo fue la política de inmigración? ¿Una política de Estado con altura? No. Hoy, con terminología moderna, diríamos que fue propaganda engañosa. En Italia le vendían que esto era un paraíso y se peleaban por subir a los barcos. Y cuando llegaban aquí, sucedía algo parecido. Primero, no había nadie que los atendiera como seres humanos. Los descargaban como animales, acá tienen la pampa y arréglenselas. Pero en segundo lugar, había todo un sistema de información realmente perverso, porque los diarios La Prensa y La Nación de Buenos Aires publicitaban una noticia, por ejemplo, de Resistencia, capital del Chaco, se necesitan 1.500 operarios para entrar al monte y echar. Bueno, al día siguiente llegaban los trenes de Buenos Aires con esa cantidad y más. Cuando llegaban a Resistencia le decían, no, en realidad la noticia está fichada en Resistencia, pero hay que ir a Roque Sáenz Peña, al corazón del Chaco. Iba para allá la gente. Y cuando llegaban allá le decían, no, no son 1.500 los brazos que necesitamos, son 15. Claro. Entonces, ¿qué lograban? Y lograban que después de 3 o 4 días al sol, muertos de hambre y de sed, se entregaban por menos de la comida. Y los otros, si podían, volvían, y si no, morían allá en el norte. O sea, con esta deshumanización, por no decir acto criminal, se manejaban entonces, y los inmigrantes eran realmente víctimas de este proceso de inmigración. Proceso de inmigración, otra idea generalizada que hay, que nos creemos que venían los gringos porque allá estaban muertos de hambre. Y no, en algunos casos, en el caso de mis ascendientes, es probable que hayan sido así, pobres, porque eran analfabetos. Pero en muchos casos, Europa era una Europa bélica, con persecuciones religiosas y persecuciones políticas. Entonces había mucha gente pensante que era expulsada de ese sistema. Nosotros tenemos en Firmat el fundador, o uno de los fundadores de la Sociedad Italiana, Oreste Allen, que después fue en pleno grito de Alcorta el director del periódico que salió en Firmat por la huelga, que eran muchos hermanos del norte de Italia. El primer hermano ya estaba en la carrera militar, el segundo hermano estaba en la carrera del derecho, en abogacía, y por lo tanto a él el padre le había asignado la carrera de cura. Bueno, 17 años de edad, dice, yo cura ni loco, huye de Italia a París, de París a Brasil y de Brasil a Firmat, ¿no? Pero digo, fíjense en este caso cómo se da
sin que sea una persecución, pero sí producto de las imposiciones familiares o paternas que había entonces, recibimos a alguien que venía con era peluquero y era músico, pero venía con una ilustración de Europa nada desdeñable. Por eso participaba tan activamente en la comunidad apenas se había instalado en Firmat. Entrando ya a lo que fue el grito de Alcorta, o cómo se relaciona la tierra con los inmigrantes, al no haber una política de Estado, cada uno hacía lo que podía en el tema mientras hablamos de los inmigrantes. Pero los que la tenían re clara eran los terratenientes. Entonces no había un convenio tipo para firmar los arrendatarios. Cada terrateniente firmaba lo que quería el terrateniente y lo que podía el arrendatario, porque no había una fuerza que coordinara una acción común, una especie de gremio o sindicato. Entonces en los contratos, por ejemplo, se firmaban cuestiones leoninas, porque discutir era imposible, hacer valer sus derechos era imposible, porque ni la ley los garantizaba, ni había poder como para decir, lo voy a obligar o de alguna manera lo presiono para que estas sean las condiciones, porque atrás de ese arrendatario tocando timbre con un terrateniente había una hilera numerosa de inmigrantes tratando de hacer lo mismo. Entonces, ¿qué decían los convenios cuando se llenaban? Porque generalmente eran en blanco. Decían que la semilla que iba a usar el productor agropecuario, el colono, tenía que comprársela al terrateniente. Los insumos tenían que comprárselo al terrateniente. Las máquinas eran alquiladas al terrateniente. Vender como mínimo el 70% al terrateniente, ya me refiero de la cosecha. Y los arriendos, que lo hablábamos con Darío, no había un arriendo fijo, pero entre el 35 y el 48% de la cosecha iba para el terrateniente. O sea que prácticamente no quedaba margen como para que el colono se pudiera defender más o menos dignamente. En paralelo va ingresando el ferrocarril al corazón de la Pampa Húmeda. Esto provoca que tengamos en 1878 el primer embarque de trigo desde Rosario. ¿Y por qué esto es trascendente, es importante? Porque aumenta el valor de la tierra. Al aumentar el valor de la tierra, aumenta el valor del arriendo. En 1910, ahí dicen que en 1911 viene la sequía. Ya en 1910 no solamente había sequía, sino que había baja del precio internacional del maíz y del trigo. Entonces llega un momento en que la mala cosecha, lo elevado de los arriendos, ahoga económicamente a los chacareros de entonces. Y se da el 25 de junio de 1912 tiene lugar la asamblea en Alcorta que declara la huelga. Pero un año y medio antes, en enero de 1911, se reúnen en Firmat 75 productores agropecuarios y deciden formar la Sociedad Cosmopolita de Agricultores, así se llama, yo que me había olvidado. Y según el diario La Capital, esta fue la primera institución de esa índole constituida en la provincia. ¿Qué índole? Gremial. Antes de Firmat, en 1907, se había constituido una liga en Chavás y otra liga en Pujato. Pero entonces no había diferenciación legal de tratamiento entre una cooperativa, una mutual, un sindicato. En el caso de las cooperativas había 3 artículos del Código de Comercio que se referían al comercio cooperativo, nada más. Tampoco había legislación acerca de cómo era una mutual o qué hacía una mutual. De manera tal que estas 2 ligas agrarias de Chavás y de Pujato, más que nada eran mutuales. No había obra social entonces se constituían entre los vecinos las mutuales y socorrían a la gente en caso de enfermedad y fundamentalmente cuando por algún accidente de trabajo se moría el jefe de familia, quedaba la viuda con la prole totalmente desguarnecida.
Entonces, lo que promovía esta liga de Chavazo de Pujato era esa asistencia en momentos difíciles o por problemas de salud. La de Firmat tuvo la virtud de directamente decir que iban a defender los derechos económicos de los colonos. De ahí que sea la primer liga agraria argentina, no argentina, santafesina, y un antecedente inmediato de la constitución de la Federación Agraria Argentina en agosto de 1912. ¿Cómo reaccionan los terratenientes cuando ven a los colonos comenzar a organizarse e ir a la huelga gritando como si fueran a una batalla en defensa de sus intereses? Y de la misma manera que estaban acostumbrados. Digo, o quiero decir, sus relaciones políticas les permitían tocarle el timbre a un ministro o a un gobernador. Hubiese sido algunos meses antes, a lo mejor hubieran tenido éxito porque gobernaban en la provincia de Santa Fe los conservadores. La historia quiso que 45 días antes de declararse la huelga, en Santa Fe había asumido el primer gobierno radical a nivel de provincia de la historia del país. En la primera elección que se hace con la ley de Sáenz Peña, de voto universal o medio universal, porque las mujeres no estaban incluidas en el padrón, y secreto, da como resultado que gane las elecciones el doctor, un médico, Manuel Menchaca, radical, masón, y que traía otra formación, otra visión de la cosa distinta a la de los conservadores. Ante el mismo hecho, los conservadores reaccionaban plenamente con la policía, a garrotazo limpio, y si bien hubo en todo el transcurso de la huelga algunos excesos policiales, no fueron porque hubiera una política de represión, sino porque había excesos productos de la cultura represora que tenían las fuerzas de seguridad. Eso hizo que se destacara un abogado, Juan Luis Ferrarotti, que en su momento fue diputado de la Unión Cívica Radical, como un componedor amigable, si en ese marco se puede hablar de esto, ¿no? De armonizar intereses civilizadamente. Si no hubieran ido a la huelga y si no hubiera habido, seguramente hubiese sido distinto. Y hago un alto para decirles que Santa Fe tiene una peculiaridad con respecto a casi ser un laboratorio de gobiernos iniciales del país. Porque así como les digo que fue el primer gobierno radical en la historia de Argentina a nivel provincial, después en el 32, cuando es electo Luciano Molinas, el Partido Demócrata Progresista ejerce por primera vez un gobierno provincial en ese año. Y 70 años después, en 2007, ese honor le tocó al Partido Socialista con Hermes Vina, ¿no? O sea, daría la sensación que hay alguien que les dice a los partidos políticos: si querés aprender a gobernar una provincia, presentate en Santa Fe y hacé tu primer ejercicio, tu primera experiencia gubernativa. En el medio de la huelga, en el video se hablaba de 2 meses, en realidad fueron 2 meses, fue menos o fue más. ¿Por qué? Porque se debatieron en los congresos del 1 y del 15 de agosto de 1912, cuando se decide hacer la Federación Agraria Argentina como entidad gremial, se discutieron 2 cuestiones de fundamental importancia. Y dirán ustedes, ¿entre quiénes? Entre el anarquismo y el socialismo. Había una competencia y bueno, uno llevó la delantera de la violencia o del extremismo, y el otro, más acorde con la voluntad de los inmigrantes, llevaba un poco un mensaje de no tanta violencia y de no utilizar políticamente la constitución del gremio. Estas 2 cuestiones o estos 2 temas fueron, primero, la duración de la huelga. Los anarquistas querían que hasta que no arreglara el último de los terratenientes no volviera al trabajo.
Y los socialistas decían no, así la huelga se agota en la huelga misma. A medida que vamos arreglando con las terratenientes, tenemos que volver al trabajo para seguir produciendo y sostener la huelga. Porque esto era una cuestión de voluntad, como no estaba el gobierno en el medio, era una cuestión de voluntad del terrateniente. Entonces había terratenientes que seguían pidiendo cárcel o bala, y terminó ganando el sentido común, digamos así, de decir, bueno, a medida que vamos arreglando con los terratenientes, volvemos al trabajo. Y la otra cuestión que también llevó muchísimo debate y que también era una cuestión, casi yo les diría hasta ideológica, pero siempre de sentido común, era quiénes podían pertenecer a la Federación Agraria Argentina. Y el anarquismo quería que todo el mundo, que cualquiera, expresara su deseo de ser socio de la Federación Agraria Argentina y que había que asociarlo. Y el socialismo decía, no, esto tiene que ser exclusivamente para productores agropecuarios, si era una entidad gremial agropecuaria. Por supuesto, triunfó en la mayoría esta postura más sensata, más acorde con lo que pretendían los propios huelguistas, porque esto no hay que cansarse de repetirlo. Era gente de trabajo que llega a esta acción, o hasta que no cambien las condiciones, no trabajamos más, por necesidades, y por necesidades que hacían a la vida de ellos, porque si no hacían eso, no tenían ni reservas para volver a Italia, ni tampoco tenían manera de continuar en esas condiciones en las chacras. Déjenme rescatar el machismo que ha padecido nuestra cultura, y cuando digo nuestra, digo de la humanidad, porque esto es algo que nos trasciende a los argentinos, ha sido tal que no hemos recogido, por ejemplo en el caso del Grito de Alcorta y en muchos otros hechos históricos, la trascendente participación de la mujer en todo esto. Excepto José Pedroni, el poeta esperancino que le cantó a María de Alcorta. María de Alcorta era la mujer de Francisco Bulzani. Francisco Bulzani fue el líder o el emergente del Grito de Alcorta en Alcorta, y es el que viene a firmar, a buscar el manifiesto que habían emitido la Sociedad Cosmopolita de Agricultores un año y medio antes, donde se convocaba a todo el país a organizarse gremialmente. ¿Y por qué digo esto? Porque en el medio de esta huelga, que por muchas razones fue histórica y heroica, hubo amigos de lo ajeno que aprovechaban que el varón de la familia se había ido a la Asamblea Popular o a cortar una ruta para ir al campo, robar, saquear y violar mujeres. Y en esas circunstancias las mujeres tuvieron que agarrar la escopeta y aprender a apretar el gatillo. De manera tal que me parece que ha estado más que acertado don José Pedroni en ese canto a María de Alcorta, una mujer que por lo poco que ha rescatado la historia, tenía sus agallas, tenía su fuerza de voluntad, y fue la que exclamó en el sótano el dueño de los ramos generales, Ángel Bujarrabal, en Alcorta, cuando dijo, para morirme de hambre trabajando, me muero de hambre sin trabajar. Entonces a la huelga. Y fue una especie de catalizador, de empujón hacia muchos indecisos a que tomaran la decisión de ir a la huelga. ¿Qué beneficios reportó la huelga? Si se puede hablar de beneficios, ¿no? Bueno, gracias a la huelga se bajaron en general los arrendamientos, algunos el 10, otros el 15, otros el 20 puntos, en lo que podrían ser arrendamientos más razonables o arrendamientos pagables. Se cambiaron algunas de las condiciones contractuales, otras llevaron un tiempo. Recién la ley de cooperativismo, por ejemplo, salió en 1926. Digo esto porque la Federación Agraria Argentina en particular, pero en general toda la producción agropecuaria argentina, bregó entonces por unir a los chacareros en cooperativas para que ellos fueran los propios proveedores de los insumos agropecuarios y que ellos fueran a su vez los propios acopiadores de la cosecha de sus socios, ¿no? Y la duración de contratos recién se reconoce a partir de 1932, dándole derechos
a tener más de una chancha con cría, como decían los contratos viejos, ¿no? Que no, fíjense usted hasta qué detalle, como los animales hocican y dejaban pozos donde hocicaban, en los contratos decían que el arrendatario se obligaba a dejar todo el piso parejo, a ese extremo, ¿no? Y en los contratos habitualmente eran 2 chanchas y su cría las que podía tener el productor agropecuario. Y nadie le reconocía, si se le agrandaba a la familia, tenía un rancho de paja y lo agrandaba, nadie le reconocía el esfuerzo de esa inversión, digamos así, hasta el 32. A partir del 32 la cosa fue cambiando un poco. Pero hay algunas informaciones que nos demuestran de que la cosa no cambió tanto. En 1980, más o menos, año más, año menos, salió en Inglaterra un libro que se tituló Los traficantes de grano. El autor fue Dan Morgan, un periodista. Y cuenta lo que hacían, las hazañas que hacían Cargill, Bungibor, André, Dreyfus y Continental, las 5 hermanas. Ahora habría que agregar a Cofco y Viterra. Pero bueno, estos eran los dueños del mercado mundial de grano. En la década del 30 era tanto el negocio que lo quisieron masificar, integrarlo. Y una de estas multinacionales, no recuerdo cuál, comienza a visitar a los acopiadores de grano del Valle del Mississippi en Estados Unidos para comprar las instalaciones. Y bueno, nadie quería regalárselo. Si alguno le hizo una oferta, fue una oferta de mercado. Y en la mayoría no les quería vender. Entonces, ¿qué hizo esta multinacional? Fue y se compró el ferrocarril. Al año siguiente no tenían cómo mandar los granos al puerto, ¿no? Entonces después fueron y los compraron por chaucha y palito las quiebras de todos los acopiadores. Hoy, 8 cerealeras manejan el 80% de las exportaciones de grano del país. Y el productor agropecuario, que aporta el 70% del capital al circuito, solamente se queda con el 20% de la renta. O sea, no estoy mostrando esto para decirles nada cambió. No. Cambiaron muchas cosas por suerte. Pero lo que hay para cambiar es monumental. Ustedes dirán, ¿en la comercialización de granos? No, en todo. Es hora que comencemos a ver que los problemas están en el sistema. Las Naciones Unidas ha sacado una información hace 6 meses atrás, 7, acerca de la pobreza en la Tierra. Dice que hay 1.100 millones de personas bajo la línea de pobreza. 1.100 millones de personas es 24 Argentinas. La población de 24 países como Argentina bajo la línea de pobreza. ¿Saben cuál es el límite de la línea de pobreza? $2.15 por día per cápita. O sea que para las Naciones Unidas, un salario de 387.000 pesos ya lo deja afuera de la línea de pobreza. Díganme ustedes si una familia tipo de 4 integrantes puede hacer algo con 387.000 pesos por mes. Pero lo que le quiero significar es que esto es una postal acabada del fracaso de este sistema. ¿Tenemos poder para cambiar el sistema económico? Y bueno, si no tenemos conciencia de una serie de cosas que habría que hacer, va a ser difícil tener algunos visos de capacidad. Pero hay otra postal que duele tanto más como la que le acabo de señalar. La nave insignia del capitalismo mundial son los Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, pero se lleva el 50% de consumo de las drogas ilegales. Entonces, me parece que esto amerita muchísimas reflexiones, esto amerita que seamos conscientes de la trascendencia de los intereses que está en juego cada vez que vamos a las urnas. Y a partir de ahora quedo a disposición de ustedes para escucharlos, para que pregunten o para que debatamos en última instancia estas cuestiones que seguramente son inquietudes inherentes a la vida diaria en todas las poblaciones. Gracias.
Yo tengo una pregunta con respecto a Netri y qué función cumplió ahí con el hermano Netri. Netri. Netri eran 3 hermanos, 2 curas que estaban ahí cerca de Alcorta. Alcorta y Mugueta, ¿puede ser? Alcorta y Mugueta, me parece. O Máximo Paz. Y Netri políticamente se lo llamaba, en aquel entonces lo definían como republicano. Era un abogado, terminó asesinado. Era un abogado que creo que defendió con toda honestidad a los colonos de entonces, ¿no? Para mí, la Federación Agraria lo reivindica como una especie de, no voy a decir de padre de la Federación Agraria, pero de un hombre que se jugó, y reitero, en 1916, si mal no recuerdo, 4 años después, asesinado. O sea, por algo se la juraron y lo ejecutaron. Sí. Y los curas, bueno, mucho no hay sobre ellos de investigaciones históricas, pero evidentemente acompañaron todo este proceso, ¿no? Bujarrabal era un joven en ese momento de 22, 23 años, que había venido de España. El dueño de ese ramo generales era un tío de él, soltero, que fallece y le deja el ramo generales al sobrino, como herencia. Entonces una de las preocupaciones o de las dudas que tenían los colonos era la deuda que tenían. Entonces, encima que estamos endeudados, vamos a ir a la delga, ¿con qué comemos? ¿Con qué pagamos lo que debemos y demás? Entonces fue ahí cuando él dice, creo que eran 3 millones de pesos en total, que en aquel entonces era una montaña de plata. Pero él les dice a todos, por la deuda conmigo no se hagan problema, porque yo no tengo ningún inconveniente, no es mi idea ejecutar a nadie, ¿no? Por eso le asignan semejante importancia a Bujarrabal. Y vaya si la habrá tenido, que Bujarrabal, no sé, en el 1915, 1917, integró el gobierno comunal de Alcorta, o sea que era una persona muy accesible, muy dada, y después finalmente por una cuestión de salud, los médicos le aconsejan a que viajara, a que se instalara a vivir en Altagracia, Córdoba, y ahí fallece en la década del 20. Y en el sótano también hacían reuniones. Ahí se hacían las que reuniones. lo demolieron en el centenario, dejaron esa esquina como un recuerdo, pero ya estaba. Bujarrabal tuvo un hijo, y en Merincue vivía la viuda del hijo. Y logré ubicarla, ¿no? Pero bueno, tenía material que lo llevé después al museo, hicimos un acta, firmó la gente de Alcorta. Museo de Alcorta. Exacto, el Museo de Alcorta. O sea, tenía fotos. Una foto, pero yo recuerdo, reitero, pasaron como 20 años, o sea que, pero era una foto a cuerpo entero de él, con 2 personas más en España, porque después que se produce el grito de Alcorta, él va a visitar a la familia y vuelve, ¿no? Y bueno, entendí que eso era digno de que estuviera en Alcorta, porque este hombre había sido de ahí, y además Alcorta era la cuna del grito, ¿no? Del movimiento. Alfredo, ¿cómo cree usted que va a repercutir la concesión acá de la vía navegable de Paraná? El tema del verano. ¿Qué temita? Sí, es un temazo. ¿Los puertos son todos privados? ¿O hay alguno? No. Está el Puerto Rosario, que es ente público no estatal de la provincia. Si mal no recuerdo, yo presidí el puerto de Santa Fe, es la misma estructura jurídica. Esto surge a partir de una ley de Menem que ordenaba las privatizaciones, funciona a las provincias de hacer esto, ente público no estatal. Si mal no recuerdo, éramos 6 directores y el representante del gobernador, que lo presidía. Y yo ejercí porque me mandó Wiener. Deberíamos asumir, dentro de todo lo que tenemos por aprender, la obligatoriedad de los gobiernos de abrir el juego y hacer participar a la gente, o por lo menos hacer participar a las instituciones que dependen de eso, como los sindicatos, como los gremios, como la bolsa de cereales, la de comercio, van a estar al margen de una concesión de la hidrovía, como la ciudad de Rosario, el gobierno de la provincia de Santa Fe, al margen, no le dan posibilidad de participar, pero es un crimen, es una locura, es de un atraso político monumental, es una herramienta de desarrollo la hidrovía.
dependemos de la hidrovía para un montón de cosas, para las buenas y las malas, porque también entran, Sí. entran porquerías, Sí. ¿no? Pero eso es una limitación de las políticas públicas, o de los gobiernos si quieren, ¿no? Pero yo creo que es un negocio multimillonario en dólares, Yo no quiero hacerme eco de lo que dice la prensa, porque la prensa muchas veces está al servicio de determinadas cosas, pero el hecho de que no haya participación de la gente, ya eso Sí, es sospechoso. Sí, claro. Entonces, usted me dice cómo va a incidir, y yo creo que primero nos atan, no me acuerdo si era 25 o 30 años, así. Ya lo hizo Menem, lo seguimos copiando. Segundo, se están denunciando nombres propios. Antes era Jan de Null, belga, el concesionario. Ahora es Jan de Null más. Este más es un grupo económico con relaciones directas con la Casa Rosada. Entonces, si no tengo nada que esconder, ¿por qué no abro el juego? Claro. Si cierro el juego, va a haber sospechas. La Federación Agraria tampoco tiene intervención ahí. Tampoco tiene. ¿Para qué se hizo, no? Así es. Si no puede Así manejar es. ni los Pero, puertos. pero además, los empresarios decían siempre o protestaban porque desde el poder político de la provincia muchas veces se bajaba o se subía una alícuota de un impuesto y esto impactaba y ellos decían que no tenían ninguna participación. Bueno, llegó un momento en que la provincia de Santa Fe sancionó una ley creando una comisión, una mesa, con representación de los gremios, de los sindicatos, de las cooperativas, de las mutuales. Y desde esa ley, cada vez que, todos los años, cuando se va a mandar el presupuesto al Poder Legislativo, antes el gobernador tiene la obligación de convocar a estas asociaciones, gremios, a discutir esto. Entonces, como están todos presentes, todos los sectores, es muy simple. Cuando alguien quiere que le bajen el impuesto, bueno, ¿de dónde suplantamos lo que te vamos a bajar a vos? Claro. Entonces, todos participan, se sacan la careta, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? Y no queda margen para que alguno haga tráfico de influencia, para que venga un amigo de un ministro o un amigo del gobernador. Entonces me parece que eso debería darse en todo, en todo. En última instancia, los gobiernos tienen que estar a disposición de las necesidades de la gente. Tienen que responder con leyes o con presupuesto a las necesidades de la gente. No se puede hacer una escuela o un centro de salud donde no hay necesidad de eso porque tengo un amigo, porque quiero valorizar mi barrio. No, hay que hacerlo donde se necesita y esa necesidad surge de la participación de la gente. Más allá que el pueblo en democracia no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Una cosa no quita lo otro. Nosotros tenemos un libro del norte santafesino con todo lo que fue la forestal. Bueno, es un exceso de poder. Los tipos tenían policía propia, trenes propios, escuelas propias, y no había gobierno municipal, no había gobierno comunal. Era un gerente que hacía las relaciones con los vecinos. O sea, un Estado dentro del Estado. ¿Le entregaron cuántas hectáreas? Porque fue una entrega eso. 2 millones largos de hectáreas. 2 millones largos de hectáreas. ¿Todo Santa Fe o había un pedazo de Chaco? No, Chaco también y Santiago me parece. Sí. Yo hice lo que nos competía, digamos, como santafesino. Historié un poco. Claro, entonces la entrega fue nacional más que provincial. No. La entrega fue nacional. Pero, por ejemplo, que Villa Guillermina fuera gobernada no por una comisión de vecinos, sino por el gerente, era una decisión provincial. Claro. Y los gobiernos, como eran tan poderosos y era tanta la vocación de obsecuencia, porque uno ve eso, que bueno, que lo respetaban más que al gobierno nacional. Un gobierno comunal puede ser arbitrario, claro que puede ser arbitrario, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque tenés 4, 5, 6 que participan del gobierno. Entonces, se tienen que complotar varios para cometer una arbitrariedad o eventualmente un ilícito. En el caso de estos grupos económicos, no, lo decide un gerente que no tiene que rendirle cuenta a nadie. ¿Saben? El mayor grupo inversor del mundo maneja una ecuación económica superior
a 40 PBI de Argentina. ¿Escucharon? 40 PBI de Argentina. Maneja un tipo que no le rinde cuenta a nadie. Ustedes me dirán, tiene la asamblea de accionistas. Sí, querido, pero la asamblea de accionistas, no sé si es la cantidad que estamos aquí presentes. Habrá sido el año 85, se hace una conferencia en Buenos Aires, me invitan a ir como oyente, se entiende, ¿no? Pero él nos graficó lo siguiente, que viene como anillo al dedo en esto que estamos hablando. Él dice, después de la posguerra, 1950 más o menos, el poder político era así y el poder económico era así. Entonces, un parlamento o un presidente o un primer ministro tenía poder para orientar, para canalizar, para limitar excesos del capital. Hoy, decía él, hace 40 años atrás, se invirtió. El poder económico es así y el poder político es así. Y si lo decía 40 años atrás, hoy con las relaciones que le estoy dando, es mucho más. La concentración económica es total, total. Nosotros hablábamos de lo que tenían las familias, 33.000 hectáreas. El grupo económico que preside José Luis Manzano tiene 580.000 hectáreas en el país. Benetton tiene 920.000 hectáreas. Eduardo Elstein, lo ubican, es el dueño del Hotel Libertador y el máximo aportante a la campaña del presidente de la Nación. Tiene 524.000 hectáreas. Entonces nos parecía una barbaridad que las familias aquellas tuvieran 33.000. Bueno, estos tienen 20 veces más. Entonces la concentración del poder es monumental. Y esto no hay otra forma de limitarlo o de prevenir excesos que no sea a través de los gobiernos. Claro. Por eso es un error garrafal por donde lo miren. Lo que se está haciendo el Estado tiene que ser eficiente, no chico, eficiente. Eficiente desde el punto de vista económico y eficiente desde el punto de vista social. Nos representa todo. ¿Qué fuerza podemos tener nosotros ante esos excesos, esas imprudencias o esos delitos a veces que cometen, sobre todo atentados al medio ambiente? Esas personas fueron movidas por una crisis, por una necesidad, pero por convicciones, por deseos, por la intención de poder cambiar algo que evidentemente le estaba afectando, ¿no? Hace poco en las urnas pudimos constatar que ha bajado mucho el poder electoral, que la gente no va a votar, la participación ciudadana, de aquellas personas que se reunían en los sótanos a esta realidad que tenemos 2026. ¿A qué atribuís vos que puede llegar a ser todo este comportamiento humano que hace que no quieran participar o que no quieran expresarse en las urnas? O bueno, también no. Pavada de pregunta, pero sí, realmente difícil. Porque al no tener nosotros resortes del Estado, cuando digo nosotros digo el pueblo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué políticas públicas podemos generar? Las políticas públicas las generan los gobiernos, ¿no? Entonces, tiene que haber una mayoría para sancionar una ley, tiene que haber mayoría para aprobar un presupuesto, a veces sancionan la ley y hacen lo que quieren igual, por eso después hay que ir a la justicia. Entonces, la capacidad que tenemos es muy, pero muy limitada. La cuestión cultural la ha ganado por goleada la concentración del capital. No quiero emplear la palabra capitalismo, porque parecería que uno está haciendo política con eso, pero realmente es así. Elon Musk era un joven sudafricano, 20añero. Se quiere ir a los Estados Unidos. Estados Unidos le dice, no tenés visa. Se fue a Canadá y de Canadá baja a Estados Unidos. Era 20añero, hoy tiene 55 años. Es el hombre más rico del mundo. Es el hombre más rico del mundo. El año pasado, su grupo económico facturó el 80% del PBI argentino. ¿Escuchaste bien? 80% del PBI argentino. Mirá si el mundo estará al revés. Que un tipo que hace 30 años atrás era, con todo respeto lo que era un mocoso. Era un mocoso 20añero que se va, tendrá su capacidad, todo lo que vos quieras. Pero en 30 años, reitero, es el hombre más rico del mundo y facturó el año pasado el 80% del PBI argentino, el 80% del trabajo de 46 millones de habitantes. ¿Saben lo que es la renta anual garantizada? La OIT, Organización Internacional del Trabajo,
desde hace ya 25 años fácil, viendo el adelanto tecnológico, está diciendo que la mayoría de la población vamos a vivir de un subsidio, porque no va a haber trabajo. Claro. Es muy simple, se expulsa la evolución tecnológica, bienvenida sea, y no se puede, ni a mi criterio no se debe parar tampoco. Lo que hay que poner es al servicio de la humanidad, no al servicio de Juan Pérez. Esa es la gran diferencia. Claro. Uno se lleva todo y el resto no se lleva nada. Entonces, es al revés. La tecnología hay que incorporarla para que nosotros podamos vivir mejor, pero para eso tenés que tener trabajo, tenés que tener un nivel cultural que te permita asumir ese tiempo ocioso. De lo contrario, mirá lo que le pasa a los norteamericanos en el consumo de drogas ilegales. ¿De qué te sirve toda la riqueza? Yo creo que esa batalla cultural está lamentable y dolorosamente perdida. Tampoco tengo la solución de cómo se puede superar esto, que es un bache grandísimo. Ahora, vuelvo a lo que decíamos antes. O creemos en la educación y nos vamos comprometiendo cada vez más y esto se va multiplicando, o de lo contrario cada vez más vamos a perder por goleada, porque esto Es sometimiento. Es sometimiento. exacto, estamos sometidos y gozamos del sometimiento. Sí. Y gozamos del sometimiento. Siempre se habla de que es una vergüenza que haya una pareja y los dos estén tomando un café, uno de un lado y otro del otro, cada uno con lo suyo. Sí. Bueno, ayer o antes de ayer salió un artículo que es una vergüenza que los padres no le demos bolilla a los chicos porque estamos nosotros con esto. Claro. Entonces digo, esto es una herramienta tentadora para dejar de ser nosotros, para dejar de sentir, para dejar de pensar, para dejar de dialogar, de comunicarnos. Entonces, no tenemos los gobiernos. Si llegase al gobierno, ¿quiénes llegan? Claro. ¿Quiénes Claro. ponen? Aparte, con Es una cuestión de poder, siempre. y con este panorama, ¿qué pueden hacer qué gobierno puede hacer modificar esto? Si el poder está, Sí. ya está, esto Pero ustedes y- Así es. y Así es, pero total. fíjese lo que hizo Donald Trump el año pasado. Se levantó una mañana y dijo, de aquí en más, el que quiere venderle a Estados Unidos paga el 50% de arancel. Sí. Chao. Sí. Y anda a cantarle a Gardel. Exacto. Anda a cantarle a Gardel. Sí. O decir, yo voy a invadir a lo que se me ocurra y me voy a meter Exacto. donde yo tenga ganas. Es decir, Así es. ¿Qué es lo que dice? ¿Quieren que les cuente los resultados de los blanqueos? Ya. El blanqueo de Macri, 2017 terminó. 2017. Dio como resultado 120.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es el presupuesto de la provincia de Santa Fe que tiene? 25.000 policías, 50.000 docentes, 50.000 jubilados, toda la parafernalia del gobierno provincial de una provincia con 13 millones y medio de hectáreas. Es 10.000 millones de dólares por año. O sea que los padres de la patria de Argentina blanquearon 12 provincias de Santa Fe. Blanquearon. Uno habla con un contador y le pregunta, ¿cuánto se blanquea? Nadie te dice nada. Porque depende, no sé, depende de los casos. Bueno, ¿puede ser razonable un día un 20%? Y sí, para acomodar los papeles. ¿Por qué? Porque como periódicamente hay periodos inflacionarios muy elevados, cuesta mucho actualizar los valores de los periodos viejos. Entonces, entro al blanqueo, acomodo un poquito la cosa y blanqueo el 20%. Si blanqueé el 20%, quiere decir que me robé no 12 provincias de Santa Fe, 60 provincias de Santa Fe. Tenía requisitos de bajar las horas de Sí. historia. De ¿Lo historia- podés contar completo? Sí. ¿Qué año sí. fue eso más o menos? Y Reutemann era el gobernador, había una ley o un decreto privatizador. El Banco Mundial ponía plata y Santa Fe se había obligado a privatizar el banco, la EPE y la DIPOS. Obligado. Por ese convenio. La nación tramitaba el crédito ante el Banco Mundial. El Banco Mundial ponía plata para el proceso de transformación del Estado o algo por el estilo. ¿Qué era eso? La privatización, las privatizaciones. Entonces en Santa Fe se obligaba a privatizar el banco, la EPE y la DIPOS. La DIPOS, en los últimos 5 años de la DIPO, había ganado $1 millón por mes. En 5 años, 60 millones de dólares había ganado la DIPO.
Yo esto lo largué en el debate que tuvimos. ¿Y saben qué me contestaron? Que los balances se dibujan. Una empresa del Estado. Tal cual. El oficialismo contesta que los balances se dibujan, pero por favor, es admitir un delito, Sí, sí, sí. es admitir un delito ahí ipso facto. Pero volvamos a esto porque me lo ha hecho repetir muchas veces Carlitos Bleinat. Porque claro, mueve las fibras más íntimas. Era un convenio de, ponele, 300 páginas, donde ese reordenamiento del Estado tenía una serie de pautas. Bien, en materia educativa, la provincia se obligaba a reducir las horas de historia y las horas de matemáticas. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde va, esto en el secundario, a dónde va un Estado, un país, una provincia, con ciudadanos que no van a prestar atención ni a su lengua, ni a su historia, ni a las matemáticas, ni a las matemáticas? Es al revés, exactamente al revés. Entonces, si no conocemos la historia, si no amamos lo nuestro y nuestro pasado, ¿cómo vamos a hacer para defenderlo? Entonces, esto se ve mucho ahora con estas invenciones del lenguaje. O sea, es difícil comunicarnos con los chicos. Yo creo que a los viejos nos costó siempre comunicarnos con los jóvenes, siempre, porque cuando yo era joven también mi viejo no me comprendía o yo creía que no me comprendía. Pero nunca como en estos tiempos donde permanentemente se están inventando locuciones o a veces ni siquiera son locuciones, parecen un sonido animal, sí, y terminan el gobierno ellos, Reutemann, sin poder usar el crédito. Acuérdense que hubo tiros, balazos cuando en la manifestación de privatización en contra de la EPE o en contra del banco, de los dos. ¿Y lo de la educación, la hora vacatera, la cumplieron? No. Ah, ¿Por qué? Porque terminó mal. Claro. Hubo quirantes, hubo cambio de gobierno. Digo por la que no se fue reelecto. Entonces, acá el gobernador ya ahí era Obey. ¿Y qué decide? Decide que ese dinero que mandaba el Banco Mundial para las privatizaciones se utilizara para hacer la autopista de la 19, Santa Fe, San Francisco, Córdoba, que por estos días Córdoba estaría terminando la conexión total. Cuando llega Wiener, termina la autopista, pero con esos dineros del Banco Mundial. Entonces, convencemos a uno, será uno más, convencemos a 10, será 10 más. Y ustedes, los que tienen la oportunidad de tener en sus manos una institución cuyo objetivo es promover cultura, es expandir los conocimientos, bueno, no abatirse. Es poca gente la que asiste, y sí es poca gente, la mayoría está en otra. Bueno, pero esa es la batalla que tenemos que recuperar, Claro, que tenemos que seguir. volver a ganar. Claro. Pero el asunto es que hablando de las instituciones, cuesta cada vez más armar la comisión de una Sí. institución. Nadie quiere comprometerse a ir a hacer algo o A dedicarle participar. tiempo de participar. Y está complicado en todos lados. Sí, Las directoras de los colegios, cuando arman las cooperadoras todos los años, ya no saben más qué inventar. Sí. Hay padres que los obligan a quedarse y los chicos no están más en la Y escuela. nadie quiere tomar más responsabilidad. Pero esa es la demostración acabada de que estamos perdiendo la batalla cultural o la hemos Claro, perdido. por eso o la hemos mismo. El perdido. individualismo es lo que, Claro. es lo que ellos necesitan, que nadie, Por eso nadie, mismo. así, Y lo- nadie participe. que la gente esté desunida. ¿Qué ¿no? hace? Exacto. Muy amable, gracias. Ah, Vos me habías preguntado algo y no terminé de contestarte. Te iba con respecto a la responsabilidad de la política en lo que está pasando. Los diarios del 45, a grandes titulares de toda página, hablaban del fraude electoral permanente. Era un sistema. Santa Fe en el 35 es intervenida para que el general Justo tuviera 1 o 2 diputados nacionales más. Se intervino la provincia, tumbaron el gobierno. Se vota en febrero del 46. Los diarios de febrero del 46 exaltaban la elección limpia que había habido. Era hora que sucediera esto. Quiero decir, los conservadores fueron los responsables directos del advenimiento del peronismo, porque votaron
la gente votó en contra del fraude conservador. Pasaron 60 años, no, 80 años, pasaron 80 años y le devuelven el gobierno a los conservadores. ¿Por qué? Y porque es lo más parecido a una asociación ilícita. No hubo inversión pública que no se hayan anotado en una coima. Y no dicho por los opositores. Hay una carta famosa de Terence Todman. ¿Saben quién fue? Sí. Terence Todman fue un embajador el primer embajador negro de Estados Unidos que tuvo Argentina. Era un fanático de San Lorenzo. Claro, Estados Unidos apoya ese proceso de privatización de Menem. Pero como la ley federal de Estados Unidos establece que el alcance penal de la evasión impositiva trasciende los límites de los Estados Unidos, entonces viene un yanqui acá y coimea y los condenan en Estados Unidos. Eso dice la ley de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si no había el diezmo, no ganabas una privatización. Entonces fueron las 12 primeras licitaciones, las perdieron a todos los norteamericanos. Entonces le manda Terence Todman una carta a Menem diciéndole, pero esto se lo juro, no la tengo la carta, pero esto es así como se lo estoy contando, diciéndole, si la comisión reclamada fuera razonable, vaya y pase. Claro, son muy Claro, porque ellos lo tienen calculado en un 2% a nivel mundial y nosotros acá no bajábamos del 10%. Claro. ¿Te das La cuenta? subimos. Claro. Esto salió en el Claro, diario claro. La Nación, en el diario, Y hoy es y fácil. después, señal que pusieron más, y mirá lo que se armó con IBM y Banco Nación. Claro. IBM era una de las que estaba quedando afuera, debe haber puesto más, y terminaron, es así que terminó con gerentes encarcelados y suicidados. Los tipos no pudieron aguantar el bochorno de haber sido condenados por coimeros, ¿no? Terrible, terrible. Pero bueno, no quiero Amargarnos. Lo logró. Buscando consuelo, Un digamos. mensaje Salida, positivo sí. para cerrar. No vamos a No, hacer nada. no, es no bajar los brazos. La única salida es esa, es seguir luchando, tener claro. No nos tenemos que dejar embaucar por la publicidad oficial ni por los cuentos del tío, que en estas épocas sobran, porque la gente está tan desilusionada de lo que vos señalabas. ¿Por qué se establecen las PASO? Se establecen las PASO porque yo era dueño de 10.000 fichas que compraba como dirigente sindical, como empresario, como lo que sea, y esos 10.000 me votaban a mí, yo era candidato a gobernador, entonces llegaba Banrel, el vicegobernador Banrel, que era el de las 10.000 fichas. Entonces, para terminar con esa comercialización espuria e indecente del fichaje de los afiliados, vienen las PASO y el pueblo elige los candidatos de cada partido. Cosa que en un partido disciplinado como el nuestro es ofensivo. Pero bueno, yo era uno de los que estaba en contra, pero bueno, macanudo, estas son las condiciones de juego, hay que asumirlas. Ahora que la gente se ha estado acostumbrando a elegir ella los candidatos de los partidos políticos, ahora van a sacar las PASO. Pero esto es una cosa de loco, ¿no? No es más insultante porque realmente creen que somos... Lo peor que podemos hacer es bajar los brazos y darlo por perdido a la lucha. Si tenemos que morir, bueno, se morirá de pie. Sí, sí. Pero hay que defender las banderas. Como verán, tenemos un gran placer de tenerlo siempre cerca a nuestro querido Alfredo, porque es Gracias, grande Lina. oírlo, porque realmente uno entiende, uno comprende, es muy pedagógico, tenés las convicciones intactas, que es lo que nos inspira a los que estamos acá, y anímense a participar en política. Quiero decir esto, desde mis 20 años de educación pública y 19 en este pueblo que amé y es mi lugar en el mundo también, anímense a participar en política porque de esta manera nosotros podemos comprometernos para cambiar de verdad. Si no, estamos siendo parte de algo que no va a cambiar. Y si tenemos esa posibilidad, esa convicción y las ganas de hacer honestamente, con buenas ideas y buenas intenciones, es el momento de comprometerse porque acá tenemos un gran ejemplo. Gracias. Gracias, Lina. Chao, chao. Chao, chao.